y bueno, pues aquí tenemos a todos nuestros expertos en los temas para mantener este diálogo. Es un diálogo abierto, pero hay que expresarlo para ver cómo juntos buscamos una solución. Y bueno, pues sin más, este va a ser un diálogo y de aquí van a salir muchos temas, y lo importante es la continuidad que tengamos. Sean bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar acá. Adelante. Pues muchísimas gracias, presidente. A continuación inicia la plática del conversatorio de las nuevas jornadas laborales en la seguridad privada y los retos actuales por el maestro Omar Nassim Estefan. Adelante, por favor. Mi nombre es Omar Estefan, soy director general de Previsión Social en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el día de hoy, en atención a los presentes y la asociación que está aquí reunida, pues vengo a platicar de las modificaciones a la Ley General en materia de trata y las implicaciones que tiene en jornada laboral en general y en particular al sector de la seguridad privada. Como muchos de ustedes sabrán, la Ley General de Trata es una ley que cae en el ámbito competencial de la Secretaría de Gobernación, y esto es importante que ustedes lo sepan, porque, digamos, tradicionalmente cada una de las dependencias nos encargamos de dar una supervisión a las leyes que nos tocan en el ámbito de nuestras facultades, pero también cuando se dan modificaciones normativas somos cada una de las dependencias quienes estamos ahí detrás proponiendo alternativas de redacción cuando consideramos que pues, quizá el objetivo que se busca con la modificación regulatoria puede ser mejor logrado con una redacción distinta. En este caso, la Ley General de Trata, al ser una ley que está en el ámbito competencial de la Secretaría de Gobernación, que inclusive tiene su misma comisión, la Comisión de Trata. Bueno, esta es una modificación normativa que se gestó en esa dependencia y que, bueno, añade al artículo 21 la nueva fracción, la fracción cuarta, para considerar como explotación laboral las jornadas laborales superiores al establecido por ley. Parece que esa es la redacción en términos literales. Por supuesto, las implicaciones de esta modificación pues, hacen que cuál es la jornada laboral. Entonces nos referimos a la ley específica, en este caso es la Ley Federal del Trabajo, que establece una jornada de 8 horas diarias, 48 horas semanales, con sus horas extras en dado caso. Si se trata de jornada mixta o jornada nocturna, cambia un poco la ecuación, pero es básicamente eso, ¿no? Una vez que entendemos que la jornada laboral se refiere ¿sí? a la Ley Federal del Trabajo, pues también entender que habemos distintas autoridades en materia laboral. La inspección del trabajo se divide en dos competencias, la federal y la local. La federal son las que están en el artículo 5 de la Constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Típicamente las industrias pesadas del país son ámbito federal, y también lo son las industrias que operan en razón de algún permiso de índole federal, como es el caso de ustedes, ¿no? Por otra parte, tenemos también la inspección del trabajo local, que es competente en el resto, digamos, de todas las ramas o industrias. Las más importantes quizás son comercio y servicios, pero también, por ejemplo, el sector de la agricultura es un sector que queda en la facultad de las autoridades locales. De hecho, la mayoría del trabajo en nuestro país cae en la competencia de las autoridades locales. Y al tratarse de las autoridades locales tenemos una varianza enorme en cuanto a los criterios, la intensidad y la calidad de la inspección del trabajo a nivel local. No es lo mismo Yucatán, por ejemplo, o la Ciudad de México, o Nuevo León, o Jalisco. Inclusive Jalisco, por ejemplo, tiene más inspectores de trabajo que la oficina de la Secretaría de Trabajo Federal allá, ¿no? Por poner nuestro ejemplo. En el caso de Yucatán no hay inspección de trabajo, que ya lo están remediando, me parece. Pero eso es para darles una idea que, pues, si hay una varianza tal en la calidad y el número de inspectores, es obvio que va a haber también una diversidad enorme también en los criterios inspectivos, ¿no? Y esto es relevante porque, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo es la misma para todos, nosotros mismos en la Secretaría del Trabajo, cuando inspeccionamos, pues hay divergencias de criterios entre un inspector que se encuentra en Chetumal y uno que se encuentra en Tijuana, y esto seguramente les ha tocado a ustedes en algunas de las empresas que ustedes representan, en el cual pues, a veces hay un criterio, una inspección del trabajo federal, y en otros lugares distinta, y eso es normal al tratarse de, bueno, a final de cuentas, un acto humano, ¿no? que a final de cuentas deriva en
la capacidad y el criterio de una persona, a pesar de que nosotros intentamos de que haya criterios o mujeres. Otra cosa muy importante que quiero que ustedes sepan es que la inspección del trabajo se divide en 3 tipos. Cuando se habla de inspección del trabajo, normalmente pensamos en una sola cosa, pero la realidad es que tenemos una inspección del trabajo que se divide en 3 tipos. La primera, condiciones generales del trabajo, en la cual típicamente inspeccionamos jornada laboral, seguridad social, participación de los trabajadores en las utilidades, etc. Luego hay una inspección de capacitación y adiestramiento, ¿sí?, en el cual se fiscaliza el cumplimiento de obligaciones que tienen que ver con la capacitación de los trabajadores, todos los formatos DC que ustedes conocen, y seguirse todo eso. Ese es un tipo de inspección. Y finalmente una inspección de seguridad y higiene, en el cual fiscalizamos el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Norma 035, control de riesgo psicosocial, la norma 19, condiciones de seguridad y higiene, norma 2, antiincendios, etcétera, etcétera, etcétera. La inspección del trabajo en materia de condiciones generales del trabajo es en la cual nos repartimos con los gobiernos estatales. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros no somos competentes para llegar a una pizzería, ¿sí?, a inspeccionar el cumplimiento de la jornada laboral, pero sí lo somos, por ejemplo, para una fábrica de automóviles o una siderúrgica. Esto es relevante porque a veces nos dicen, oigan, me vino a inspeccionar la autoridad laboral, y les preguntamos, ¿en qué sector eres? No, pues tengo, no sé, 200 farmacias. No, ahí no somos competentes, es la autoridad local, y eso es importante que ustedes lo sepan. Si la empresa, por ejemplo, de seguridad no tiene un permiso federal, entonces no seríamos nosotros competentes de inspeccionarlo. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Ahora, ¿en qué sí somos competentes? En todas las ramas de industrias, en capacitación y adiestramiento y en seguridad y higiene. Esto quiere decir que les puede llegar una inspección de seguridad y higiene sin importar la rama o industria, y típicamente e invariablemente siempre va a ser la Secretaría del Trabajo Federal, porque ahí tenemos una facultad para inspeccionar a todos los sectores. Ahora, regresando un poco a la modificación del artículo 21 de la Ley General del Trabajo, que a su vez refiere a la Ley Federal del Trabajo, digo, no lo dice textualmente, pero cuando habla de jornada laboral se refiere a esto. Vemos que en la Ley Federal del Trabajo tenemos 2 tipos, digamos, de ocupaciones. La primera es las que están reguladas por la generalidad de la Ley Federal del Trabajo. Y en segundo lugar tenemos aquellos tipos de trabajo que se llaman trabajos especiales, que están regulados en el libro de trabajos especiales. ¿Cuáles son estos trabajos especiales? Bueno, por ejemplo, trabajo de jornaleros agrícolas, trabajo del hogar es un tipo de trabajo especial, trabajo en embarcaciones, sector de transportes, por ejemplo, es un tipo de trabajo especial también. Y estos tienen distintas regulaciones que son o adicionales a la Ley Federal del Trabajo, con obligaciones adicionales, por ejemplo, en plataformas digitales, que acabamos de tener una reforma y obligaciones adicionales, pero también hay otro tipo de trabajos que tienen regulaciones distintas, no adicionales, sino una regulación distinta. Y les quiero poner un ejemplo que yo creo que va a empezar a abrir un poco el panorama sobre la discusión en términos de la jornada laboral. El trabajo del hogar en México está regulado también en este tipo de trabajos y establece su jornada laboral. No lo dice de manera textual, pero no habla de 8 horas, sino habla de que las trabajadoras y los trabajadores del hogar que están de planta tienen derecho a una jornada laboral en la cual pueden estar de planta con 8 horas de descanso y 3 horas ininterrumpidas de pausa a mitad de la jornada laboral. Si nosotros sumamos estas horas, ¿sí?, menos el tiempo de trabajo, pues nos da que la jornada laboral de una persona trabajadora del hogar no es de 8 horas, es de más, no es de 11 horas, más o menos 11-12 horas, dependiendo de cómo se cuente. Entonces, como ven ustedes, los trabajos especiales de la Ley Federal del Trabajo permiten una regulación ad hoc en razón a una consideración de tipo objetiva del trabajo. Esto es, no porque nos caiga bien o mal un sector, sino porque las consideraciones del trabajo requieren este tipo de regulación ad hoc. En el caso también, por ejemplo, de los trabajadores transportistas, también se permite que los trabajadores tengan jornadas superiores a 8 horas, inclusive a las jornadas de horas extras que están también limitadas en la Ley Federal del Trabajo. Esto es así porque si imagínense un viaje de, no sé, Salina Cruz, Oaxaca, la Ciudad de México, no más de Salina Cruz, por eso no puedo. A la Ciudad de México, pues es una jornada, es un viaje superior a 8 horas. Y por lo mismo, pues bueno,
se establece este tipo de obligación específica para que, en razón del tipo de trabajo que se tiene, se pueda dar una jornada superior a estas 8 horas. Entonces, si bien el trabajo de seguridad privada tiene una ley específica para el caso de los permisos de índole federal, no existe dentro de la Ley Federal del Trabajo un capítulo especial que regule este tipo de trabajo, como si lo hace, por ejemplo, con trabajo del hogar o transportistas. Pero les quiero transmitir un mensaje de certeza y tranquilidad que me pidió mi jefe, porque si bien nosotros somos competentes para inspeccionar este tipo de obligaciones en las industrias de tipo federal, como es el caso de ustedes, no está contemplado dentro del programa de inspección de este año hacer visitas de inspección a las empresas de seguridad para constatar el cumplimiento de esta ley. Podemos todos tener opiniones a favor o en contra de las modificaciones que se dieron a la ley general, pero a final de cuentas es ley y por lo mismo tenemos que tener un cumplimiento óptimo. Pero entendiendo que esta modificación supone un cambio fundamental en las circunstancias en las cuales contratan ustedes al personal que labora en sus empresas, y que somos conscientes que puede haber un impacto también, la Secretaría del Trabajo no va a inspeccionar este año esta obligación. Entonces, para que ustedes se lleven también este mensaje de tranquilidad que me ha solicitado el jefe, la inspección del trabajo se planea año por año, esto no vamos aleatoriamente, y yo creo que conforme vayamos avanzando en la plática vamos a poder ir dialogando sobre cuáles son las alternativas de cumplimiento que se pudieran dar para que el compliance que tienen ustedes sea óptimo y acorde con lo que establece la ley general de trata. Yo creo que dejaría mi primera participación aquí para poder dar paso a tener el diálogo con ustedes. Muchas gracias. En este conversatorio de las jornadas laborales me referiré un poco al ámbito legislativo y qué hay en el ambiente. Desde el 2018 hemos visto diversas reformas e iniciativas que buscan mejorar las condiciones laborales en México. Es un hecho que fortalecer los derechos de los trabajadores es fundamental para el desarrollo social y económico del país. Entendemos y compartimos la intención de mejorar la estabilidad y el bienestar de la fuerza laboral. En este contexto, me voy a permitir leer brevemente la gran cantidad de iniciativas que se encuentran actualmente o en etapa de dictaminación, algunas ya siendo dictaminadas, que impactan directamente a las empresas en forma transversal y sin dejar a un lado a las empresas de seguridad privada. Y en este sentido tenemos a la iniciativa de un salario mínimo por encima de la inflación, la iniciativa de la jornada laboral, que en un momento más entraré a definición exacta, a la iniciativa del aguinaldo, que es una iniciativa del año pasado, que propone aumentar 30 días de salario de aguinaldo que se deberán de pagar a los trabajadores. Esta es una iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia. El dictamen no se discutió en el Pleno, pero se han presentado varias iniciativas en este sentido. La iniciativa del PTU, que se refiere a eliminar el tope de 3 meses de PTU, las licencias por paternidad, que este es un tema de interés político para los legisladores, la ley Silla, que ya fue aprobada y publicada en el diario oficial, que de esa ya tenemos conocimiento, plataformas digitales, que igualmente ya fue publicada, las reformas fiscales que vienen, el permiso laboral por luto, el permiso para estudios médicos, las inspecciones en centros laborales sobre igualdad salarial, la prohibición por despido de embarazo hasta un año posterior al descanso de maternidad. Toda esta batería de iniciativas pegan directamente al empresariado mexicano. No todas las reformas pueden aplicarse de la misma manera en todos los sectores productivos. La seguridad privada enfrenta grandes retos. Uno de ellos es la rotación del personal, lo que genera costos adicionales y dificultades para continuar la operación. Los costos de capacitación y de evaluación también son muy elevados. Sin embargo, los empresarios de este sector
se han comprometido con la profesionalización del mismo. La falta de flexibilidad en la aplicación de estas iniciativas podrían perjudicar la sostenibilidad de las empresas del sector. Si bien los trabajadores deben estar protegidos, también es necesario que las reformas consideren a la realidad de los empleadores. Cargas adicionales en costos laborales sin las medidas de compensaciones e incentivos pueden traducirse en menos oportunidades de empleo y en algunos casos en la informalidad. Resalto esto. Necesitamos marcos normativos que reconozcan las diferencias entre los sectores y permitan soluciones adaptadas a cada industria. En el contexto legislativo y político, estas iniciativas laborales han sido respaldadas por la mayoría del Congreso. Para la oposición, tiene un costo político muy alto ir en contra de ellas. La oposición únicamente se ha respaldado dando datos y cifras duras para poder argumentar, sin embargo, también las ha apoyado. Es clave abrir espacios de diálogo técnico y no político para ajustar estas iniciativas a una realidad del mercado laboral. Si bien es cierto y reconocemos que la Secretaría del Trabajo siempre ha tenido esa disponibilidad y esas mesas abiertas, también lo es que tendríamos que invitar al Congreso para que de una forma tripartita, Congreso, Secretaría del Trabajo, sector de seguridad privada, podrían en conjunto hacer un ajuste a todas estas iniciativas en determinado momento. Este diálogo abierto con el sector privado y legislativo y trabajo buscaría definitivamente las soluciones viables. Las políticas laborales deben equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad de los empleadores, asegurando que las reformas sean efectivas en la práctica. Y ahora bien, me refiero a la jornada de reducción de 40 horas. Esta iniciativa ya fue aprobada y fue detenida por la mesa directiva y tenemos conocimiento que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a detenerla para mandar una nueva propuesta. Y en esta nueva propuesta la diferencia sería un inicio de una manera escalonada. Sin embargo, esto de no hacerse así como se ha platicado, aún no conocemos esa iniciativa, traería grandes repercusiones y más en este sector. El incremento de costos laborales, el aumento de la rotación y el déficit del personal, el impacto en la competitividad y la viabilidad del sector, la presión sobre la seguridad y la calidad del servicio. Y algo muy importante, el sector de la seguridad es un sector en el que se debe de confiar. No se pueden crear riesgos operativos. Por lo tanto, debe de tenerse todas las seguridades en esta materia. Los posibles efectos en el Congreso sería que la reducción de jornadas, como un respaldo popular, no político, hace más difícil a la oposición pues poder respaldarlo, como ya lo he mencionado. Ahora bien, pedimos soluciones específicas en mi conclusión en esta participación y son peticiones precisas, licenciado Estefan. La primera, la reducción de la jornada laboral debe de ser gradual y considerar excepciones para sectores críticos, como es el de la seguridad privada. Más adelante, mis colegas y compañeros podrán dar detalles de cómo opera y cómo es el sistema del trabajo en el tema de seguridad privada. Segundo, es fundamental que el Congreso, la Secretaría del Trabajo, trabajen en mecanismos de compensación para mitigar impactos en los empleadores.
Tercero, se está gestando una ley nacional de simplificación y digitalización. Ahí solicitamos que los temas, los procedimientos, los trámites y todas las actividades que el sector de seguridad privada tenga que realizar ante una dependencia estatal o municipal para obtener su permiso, registro personal, su renovación y demás, entre bajo el esquema de esta ley nacional para que entren dentro de un esquema simplificado y digitalizado y poder ahorrar tiempo y ir a la vanguardia también en estos temas. Por mi parte sería todo en esta intervención. Quedo a su disposición para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Jorge Peñuelo. Les agradezco la atención. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, querido Armando, presidente, asume agradecerte, siempre estás en vanguardia de los temas de regulación, de los temas de posicionamiento de las instituciones y sobre todo salvaguardando los derechos y obligaciones de los trabajadores, pero empezando también por la relación contractual que existe con las empresas de seguridad y que siempre estás protegiendo este derecho. También al presidente de AMESCO, muchísimas gracias, Armando, a todos los panelistas. Y sobre todo pues al director Omar Nasir por estar presente en la presentación de la Secretaría de Trabajo y de mi querido Federico, que siempre estamos en esta lucha en la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex y en este caso del CCE. Tenemos varias inquietudes y además creo que es una falta de coordinación con las autoridades lo que está pasando. Pero además para poner un poco el contexto, porque pues, lo dijo bien, pero muy someramente qué es lo que es el artículo 21 y esta modificación. Y lo que tenemos que entender y donde nos preocupa gravemente es que lo que entendemos como explotación laboral, según el artículo 21, dice que será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa quien explote laboralmente a una o más personas. Existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante trabajo ajeno, sometiendo a las personas a prácticas que atenten contra su dignidad. Aquí es donde se adiciona la fracción cuarta que dice jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Y entonces nos encontramos estrictamente que existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable económico de otra índole de manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiendo a las personas a prácticas que atenten contra su dignidad tales como son. Y aquí es como podemos ver esta situación causa gran confusión. Sin embargo, existe una tesis aislada del 2021 que es una previa a la reforma constitucional, bueno, a la reforma de la ley, perdón, donde precisa que ante la existencia de confusión del verbo rector se deberá estar a lo mencionado por el artículo 21. Es decir, que tenemos otro artículo dentro de la ley general que dice que toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multa sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes. Fracción cuarta, explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente ley. Es decir, está muy claro qué es la explotación laboral, está muy claro qué es la ley general de esta índole, que es de alto impacto, pero lo que no entendemos es por qué el secretario del Trabajo, con mucho respeto, permitió esta adición del artículo 4, donde inmediatamente repercute o es de su índole la explotación laboral. Al estar totalmente vinculada, entendemos que pues debe de haber una coparticipación. Queremos preguntarle si hubo este cabildeo con la Secretaría del Trabajo, si se platicó cuáles iban a ser las implicaciones, porque otro problema grave, director, es que este delito, al ser de alto impacto, es decir, está dentro del artículo 19 constitucional, amerita prisión preventiva oficiosa.
Y no estamos nada más en una sanción, en una inspección, y que agradecemos sin duda pues que no nos vaya a hacer una inspección respecto a revisar si hay horas extras o no, o si amerita un tema de explotación laboral. Ese no es el problema. El problema es que podemos tener una demanda laboral donde existan las horas extras, donde estemos litigándolo ante obviamente el centro de mediación, el centro de conciliación laboral, inclusive en el tribunal, y por otro lado, de cuerda paralela, puede existir una denuncia penal por el delito de trata por la modalidad de explotación laboral establecido en la fracción cuarta, que vinculante directamente a la Ley Federal del Trabajo por existir las jornadas reguladas. Entonces, aquí tenemos un serio problema porque a lo mejor ustedes no van a tomar acción en contra de nosotros por las inspecciones. Es bueno entender que también ya pudiera estar en los servicios de las inspecciones el que nos vigilen ahora con el delito de trata. No lo habíamos contemplado así, pero por lo menos tenemos una salida de un tiempo. Pero queremos saber qué vamos a hacer en conjunto, las asociaciones, la Confederación Patronal que logran presidir como presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en Coparmex, y con el doctor Jaime Domingo, con todos los 14 organismos. Estamos muy preocupados porque no nada más implica el tema de seguridad, que es el que en este momento estamos atendiendo, pero como bien dijo, el tema de las personas que trabajan en nuestro hogar, pues sencillamente es una puerta para que nos denuncien por un delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a acreditar que después de las 10 de la noche no están trabajando, si viven en nuestra casa, entran, salen? Bueno, hay ahí un tema por qué distinguir, y los conceptos formales de la Ley Federal del Trabajo en donde podríamos encuadrar o distinguir a las empresas de seguridad privada. Yo creo que es algo que pues, sí podríamos trabajar de la mano, pero el tema es desincorporar sensiblemente la explotación laboral de la Ley General de Trata, que pues, es un delito muy grave, es un delito, como dije, que es de alto impacto y que amerita prisión preventiva oficiosa. Para concluir, nada más quiero explicar que podemos tener, como dije, cuerdas paralelas, una demanda laboral y una denuncia penal. Y esta denuncia penal podríamos no estar enterados de que se está integrando con el Ministerio Público, y hasta cierto punto nos van a llamar desde el tribunal para una audiencia inicial, donde ahí nos vamos a hacer sabedores de la imputación que existe en nuestra contra después de integración del Ministerio Público con ciertas pruebas, e inclusive vinculatorio con la Ley Federal del Trabajo, donde se acredite las horas extras, y simplemente por ese capítulo va a poder tipificar el Ministerio Público la integración de la carpeta, y en consecuencia, si se logra una vinculación a proceso ante un juez de control penal federal, en el momento que se vincula a proceso, nos van a dar un tiempo de investigación complementaria, que si bien es cierto no somos culpables, porque va a haber una investigación que es esta, la complementaria, vamos a estar algunos de los implicados en prisión preventiva oficiosa, es decir, automática. Entonces, es una irresponsabilidad muy grave del legislador en un principio por haber hecho esta adición, y en consecuencia, siendo que hay una corresponsabilidad del secretario de Trabajo y sin duda de la Fiscalía General de la República, porque son a ellos a los que les toca integrar la carpeta de investigación con los ministerios públicos. Entonces, estamos tranquilos desde el punto de vista de que somos empresas que estamos dentro del marco jurídico, que damos prestaciones adicionales a las de la ley, que no hay una subordinación estrictamente como para vulnerar los derechos de los trabajadores, que se deben de reunir varios elementos del tipo penal, que no nada más es la parte de las horas extras, sino debe haber, como dije, un beneficio injustificable económico de otra índole, que sea de manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. Tenemos la certeza de que ninguna de las empresas que estamos aquí vamos a incurrir en ese supuesto, pero yo creo que debería haber un acompañamiento de al contrario, de que sí existan revisiones y donde se certifique, eso nos puede ayudar muchísimo, que no hay trabajo digno, que no hay sometimiento, que se cumple con la normatividad. Eventualmente tenemos circuitos cerrados de televisión en los lugares donde se prestan servicios,
Y entonces eso es una carga probatoria sin duda de nuestra parte, porque como decía, podemos estar ante una investigación que no conocemos qué está pasando y no podemos acreditar ni con nuestro contrato de prestación de servicios profesionales, ni mucho menos con la acreditación de que es un trabajo digno, que se paga el salario y obviamente que no hay un sometimiento al trabajador. Entonces, el tema es exhortarlo, director, el licenciado Omar Nassif, a que se tome en serio esta situación, que no basta con que no nos vayan a visitar, que hay que hacer un trabajo desde el Poder Legislativo, trabajar con los diputados, y yo creo que si para ustedes no amerita una prisión preventiva oficiosa por el simple hecho de tener horas extras en el supuesto que sí se acredite, pues entonces sí tenemos que trabajar de la mano y agradecemos su participación y apoyo, pero que hagamos agenda de inmediato para poder trabajar sobre eso, porque simplemente es que no esté en la ley general de trato. Posiblemente ya lo tenemos, como bien lo dijo en el 123 de la Constitución, pues dice ahí cuáles son las jornadas, cuáles son indebidas, cuáles son prohibidas, eventualmente inclusive se puede sancionar penalmente con trabajos que estén fuera de la ley y además que no se paguen. Vaya, o sea, como que está muy identificado esa parte y pues yo creo que para el sector de la seguridad privada, donde tenemos establecido, porque así nos lo solicita el cliente final, es jornadas de 24x24 que quieren tener permanencia en ciertos establecimientos por temas de alto impacto también provocados por el gobierno de la inseguridad que estamos pasando, pues obviamente quieren tener blindados y cuidados todos los inmuebles con guardias de intramuros. Entonces, también dijo algo muy importante, los traslados en carretera, no nada más es del transportista que tendrá un problema del delito porque se extendió la hora de la jornada laboral, sino los custodios que están en un vehículo atrás del camión de carga ya tienen también esa corresponsabilidad estrictamente porque van 12, 14 horas manejando o tienen algún descanso. Entonces, pues sí es un tema delicado, qué bueno que lo tienen en la agenda, pero pues quisiéramos nada más que nos digan cómo podríamos transitar y estar pues en orden, con independencia de los compliance que también mencionó, que todos estamos trabajando en ello, pero pues ahí esta ley entra en vigor en julio y pues bueno, ya algunos ya estamos en este supuesto por la simple analogía de que sin avisar seguimos trabajando y hay muchas empresas, muchos abogados, muchas fiscalías, inclusive que no tienen la menor idea de esta ley, pero que pueden conocer del delito. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, Armando, por la invitación. Gracias, licenciado, por esta apertura que siempre hemos tenido en la Secretaría de Trabajo. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera poner primero un marco de referencia de dónde estamos las empresas de seguridad privada, qué es lo que está hoy pasando ya en el piso de la seguridad privada. Porque si bien el licenciado Peñuñón y la licenciada Chávez nos han puesto un marco jurídico muy claro de cómo camina, sí quiero yo ponerlo en el piso y decirles, miren, esto es lo que hoy está pasando. Hoy los empresarios de seguridad privada nos estamos enfrentando a esta ley, primero con nuestros clientes, porque hoy hay que decirle al cliente que en lugar de trabajar 24 por 24, vas a tener 3 turnos de 8 horas para cumplir con la ley. Esto representa a nivel económico el 150% de aumento. Y hemos tenido que estar haciendo cosas para sumar las horas extras para que entonces trabajen 12 y en vez de 150 me des por lo menos el 30% arriba del presupuesto que tenías todavía el año pasado. Obviamente las respuestas son las mismas. No tengo el 30%. ¿De dónde sacas ese número? A lo mucho hemos podido negociar 5%, 6% ya muy apretados. Y esto no nos ayuda y no nos da la certeza que hoy necesitamos legalmente. Pero del otro lado también tenemos a los empleados. Los empleados están acostumbrados a trabajar 24 por 24. ¿Por qué? Trabajo un día completo en la seguridad privada, recibo un sueldo, recibo el seguro social y al otro día puedo dedicarme
a ser mecánico, a ser carpintero, al oficio que tengo y ganar un poco más de dinero y llevarlo a la casa. Hoy hay que decirle al empleado, no, ya no vas a trabajar en esos horarios. Hoy tus horarios se reducen a 8 horas y a lo mejor ahí mismo tendremos que definir qué sueldos vamos a obtener. Porque si bien la seguridad privada nunca hemos estado trabajando en salarios mínimos, hoy nos vemos obligados a llevar a nuestros elementos a salarios mínimos. ¿Por qué? Porque estos presupuestos que les platico no alcanzan ni para las empresas ni para nosotros. Y finalmente tenemos otro empleador que se llama Gobierno Federal, que nos publica convocatorias para licitaciones públicas, donde nos dice 24 a 24, esos son los turnos que necesito que trabajes. Entonces aquí estamos jugando a quién cumple, si cumplo o no cumplo. Cuando llegamos a las actas de preguntas, nos responden apéguese a bases. ¿Me apego a las bases o me apego a la ley? ¿Hacia dónde tengo que ir realmente? Hace unos meses estuvimos en la Secretaría de Trabajo con el subsecretario Salafranca y nos decía, tienes razón, hay que hacer las denuncias. Hago las denuncias o me pongo a trabajar. ¿A quién denuncio? ¿Al gobierno federal? ¿A los empleados? ¿A mis clientes? ¿A quién denuncio? O sea, ¿hacia dónde voy? Estamos entrampados en esta situación. Y bueno, yo lo que les digo es, escuchando a los abogados y escuchando al licenciado, les diría, podemos ir a horarios especiales, así como bien lo mencionan en el caso de las carreteras, el manejo de carretera y demás, y es muy sencillo. La seguridad privada somos coadyuvantes de la seguridad pública. Si como coadyuvantes nos observan como lo observan la seguridad pública, podríamos entrar perfectamente en ese marco normativo y poder seguir trabajando o de 24 horas o por lo menos de 12 por 24. Y la última que yo les preguntaría, y esto es una pregunta para la Secretaría, es ¿qué va a pasar? Ya lo decía el licenciado Peñañori, cuando nos denuncien. Porque si bien en la parte laboral no va a pasar gran cosa, vamos a seguir yendo a los centros de control laboral, ¿qué va a pasar cuando nos denuncian penalmente? ¿Qué va a pasar cuando un abogado decida que es mejor denunciarte penalmente que seguir yéndome a otro marco? Es más fácil cuando estás dentro de la cárcel resolver contigo. Entonces, si bien la Secretaría no va a hacer estas revisiones, ¿qué va a pasar si me denuncian? ¿Si va a haber revisión? ¿No va a haber revisión? ¿Qué es lo que está hoy planeando la Secretaría? Entonces, sí necesitamos ya urgentemente sentarnos, crear un marco justo que nos convenga a todos y que esté dentro del marco normativo y el marco de la ley, porque hoy ni el propio gobierno federal está dentro del marco. Entonces nos urge trabajar con ustedes. Es cuatro. Muchas gracias. Para cerrar, doctor Jaime Domingo, si es tan amable. Gracias, buenos días. Señor director, Omar Estefan, muchas respuestas. Voy a hablar en mi calidad de representante del Consejo Coordinador Empresarial. Por supuesto que el sector de la seguridad privada tiene todos los elementos que ya fueron referidos, pero quiero llevarlo, por favor, a la sensibilidad de los que contratamos los servicios de seguridad privada. Y el Consejo Coordinador Empresarial, como de su conocimiento, implica el 80% del Producto Interno Bruto del país. Las grandes empresas, las transnacionales, las nacionales, desplegadas en todo el territorio nacional, tienen uso permanente e intensivo de los servicios de seguridad privada y por la forma en la que está redactada la ley pudieran ser partes relacionables a ese punto. O sea, estamos hablando de una situación que por la impericia, la irresponsabilidad, la insensibilidad, el desconocimiento, la ligereza de algunos legisladores y de la no observancia de autoridades federales que pudieran haber tenido conocimiento y parar el penal,
Hoy estamos en un callejón sin salida en donde se nos puede criminalizar injustamente por ese tema. Y vivimos en una circunstancia de complicación. Comprendo a mis colegas empresarios de seguridad privada, pero también pongo en la mesa todo el tema de cualquier banco, de cualquier empresa maquiladora, de cualquier industria que requiere para sus cadenas de suministro y para su operación ordinaria los servicios de la seguridad privada. Nos encarecemos con muchísimo énfasis a través de usted que amablemente nos presta su tiempo, con un respetuoso saludo a las autoridades laborales, y proponemos 4 o 5 medidas que se las voy a enlistar. Saludamos y acusamos recibido, pero quisiéramos hacerlo de manera más formal, es decir, que quedara en una minuta, cuando menos. Voy a hacer un paréntesis aquí, solamente para anunciar porque le implica la autoridad laboral. Minutas que no han sido honradas por el gobierno federal para resolver los problemas del Infonavit, en donde se han llegado a acuerdos y pasan al legislativo sin considerar los acuerdos. Voy a hacer una abstracción de eso, pero no genera confianza en las autoridades. Ninguna. Se habla, se acuerda, se pacta, se firma y no se cumple, y no se honra. Cierro el paréntesis. Ahí lo que pediríamos es que sí quedara registrado formalmente, si usted quiere, no en el Diario Oficial de la Federación, pero una minuta de trabajo formal, con la presencia, yo creo que lo amerita, del secretario del Trabajo, que pudiera establecerse que en el programa de inspección federal no va a ser objetivo prioritario este año la observancia de esta obligación, por las razones que quisieran los abogados explicar. Segundo, que se hiciera extensivo, tal vez a través de la conferencia de secretarios del Trabajo, para que las autoridades locales suscriban ese acuerdo también. Tercero, que se establezca una mesa interna en donde, además de la autoridad laboral, quisiéramos que fuera quien liderara este tema, para que valorara el impacto social y económico que esto significa, estuviera la Secretaría de Gobernación, que le compete, pero también la Fiscalía General de la República, y a través de la Fiscalía, la Conferencia de Fiscales Locales, para que los ministerios públicos tampoco estén en jaque con ese tema. Y que esa mesa de trabajo se extrapole muy rápido, casi desde su fundación, con las autoridades correspondientes del Poder Legislativo, para que se pudiera hacer un camino de salida de este laberinto sin salida en el que nos han metido, de manera, no voy a repetir los calificativos, pero inevitable. Repito, que se quede plasmado más formalmente. Vamos a suponer que sí se cumple. Que se haga junto con los secretarios de trabajo locales. Que se establezca una mesa de trabajo del gobierno federal donde podamos participar las empresas de seguridad privada y algunos de los más importantes actores de la economía nacional, los que he mencionado, para que podamos estar ciertos, para no estar enfocados y que de repente tengamos a un CEO internacional en la cárcel porque o sea, yo no veo que ninguno de ellos tuviera que estar ahí. Tercero, sí creo que deberíamos reconstruir el esquema de diálogo tripartita social. Ese que hoy está en jaque, que en una institución tan apreciada por el pueblo de México como es el Infonavit, hemos visto participación omisa de la Secretaría de Trabajo. Estamos trabajando en gobernación, en consejería jurídica, pero no hay quien tutele los derechos del trabajador y que trate de mediar y observar que se vayan haciendo las cosas. Pero que efectivamente en ese diálogo se convoque a los legisladores y, como dicen las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, se pueda tener. Lo voy a repetir muy puntualmente. Que quede más formalmente el mensaje. Que lo repliquen y lo firmen los secretarios de trabajo locales. Que se establezca una mesa con autoridades federales más la Fiscalía General de la República, que evolucione rápidamente a tener a los legisladores sentados y que se haga una minuta para que sean las opciones de técnica jurídica correspondiente, para que sea un régimen especial de horas o lo que fuera, pero que salgamos de esto. Si no, sí nos van a tropezar económicamente, no vamos a tener las inversiones y vamos a ver la aplicación de injusticias a cualquier ama de casa, a cualquier CEO de una empresa, a cualquier dueño de una emprendeduría, y ahí pedimos eso. No voy a terminar sin decir una cosa. Sí le compete a la Secretaría del Trabajo honrar lo que están en los tratados internacionales con las Naciones Unidas, con la Organización Internacional del Trabajo, del valor del tripartismo. Abandonar eso, por ejemplo en el Infonavit, es un retroceso que nos lleva al siglo XIX, antes de
disposición del 17 y 122 constitucional, y sí quisiéramos ver a las autoridades prendidas y defendiendo el espíritu de lo que se tiene que hacer. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Y quiero decirles que como funcionario público es mi obligación también venir a escuchar también cuáles son las percepciones que tiene el sector empleador, también el sector trabajador, cuando hay modificaciones normativas que les impactan de una manera u otra. En ese sentido, decirles que de ninguna manera me lo tomo personal, ni me ofendo, ni mucho menos. Agradezco el espacio para tener un diálogo franco con ustedes. Algunas precisiones que me gustaría retomar. En la Secretaría de Trabajo hemos logrado en los últimos 7 años reformas que jamás hubiéramos pensado posibles. Hablamos del incremento al salario mínimo, la prohibición de la subcontratación abusiva, la modificación de la tabla de enfermedades, la reforma en plataformas digitales. Y todas estas reformas tienen en común justamente que se han dado como resultado de un diálogo social tripartito, escuchando de manera atenta a los empleadores y a los trabajadores. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo absolutamente en todo. Por supuesto, un consenso así pues, probablemente dificultaría el avance normativo en México y en cualquier otro lugar en el mundo. Lo que es cierto es que este mecanismo de diálogo social nos ha permitido que todas las partes se sientan escuchadas hasta el cansancio, no solo eso, digamos, en un diálogo que puede tener sin ningún resultado, sino por el contrario, que derivado de ese diálogo se hagan los ajustes pertinentes en la normatividad que es tocante a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por supuesto, no somos ajenos de las modificaciones a otras leyes, ni se trata de lavarse las manos. Yo estoy aquí representando no solamente a la Secretaría de Trabajo, sino al gobierno federal, y en ese sentido asumimos, ¿sí?, y escuchamos de manera muy atenta las preocupaciones que tiene el sector empleador en general y en particular el sector de la seguridad privada para o de los efectos que puede tener, los efectos nocivos que pudiera tener esta reforma a la Ley General de Tráfico. Yo creo que es una reforma bien intencionada, pero que probablemente contiene áreas de oportunidad todavía en el marco normativo para blindar a los empleadores que son serios, que son formales, que se agremian, que están aquí, que dialogan con la autoridad justamente porque no tienen nada que temer, porque son empresas cumplidas, ¿no? En ese sentido quiero compartirles que el secretario Bolaños y el doctor Salafranca me han pedido que les transmita el deseo de la Secretaría del Trabajo de constituir una mesa de diálogo para que aborde este tema en particular y podamos encontrar cuáles son los puntos que tienen que modificarse en dado caso. Esta mesa de diálogo la podemos empezar tan pronto como la próxima semana y estoy seguro que habremos de encontrar alternativas que permitan encauzar de una buena manera el cumplimiento normativo, dadas todas las particularidades que ustedes ya comentaron y que no voy a repetir. En ese sentido, decirles que el mecanismo de diálogo en la Secretaría del Trabajo está a sus órdenes. Seguramente podrán, a ustedes, muchos de ustedes no tienen el gusto de conocerlo, pero con la Comisión Laboral de Concamín, con Eduardo Campo, platicamos muchísimo, todo el tiempo, nos vemos casi cada semana. Y seguramente Eduardo les podrá compartir de los resultados de ese ejercicio de diálogo genuino que hemos tenido con Concamín en particular y en general con el sector empleador. No veo por qué esta práctica, esta tradición de diálogo social y comunicación habría de ser diferente con este sector, y estoy seguro que en ese sentido vamos a encontrar alternativas que sean adecuadas de nueva cuenta para salvaguardar el interés de todos, ¿no? Y que la formalidad siga siendo un aliciente y no, por el contrario, una manera de esquivar, digamos, el cumplimiento de las obligaciones. Esta es una reforma que sin duda alguna implica un cambio fundamental en las circunstancias en general de todos los empleadores del país. Hace rato platicábamos, por ejemplo, el caso de un condominio que tiene un guardia de seguridad contratado directamente, que probablemente ni siquiera tiene seguridad social, pero que se podría cuadrar perfectamente en el supuesto que comentabas, Jorge. Y va desde ahí hasta las empresas de seguridad mucho más grandes, ¿no? Pero de nueva cuenta yo estoy convencido de que podemos encontrar la manera en la cual vamos a causar esto. Ya pusieron sobre la mesa
dos consideraciones. La primera es el compromiso por escrito de la Secretaría del Trabajo en el programa de inspección. Cuenten con ello, por supuesto, estamos a buen tiempo. Todavía no se publica el programa de inspección y hay participación, dicho sea de paso, del sector empleador a través de Concamina, la integración del mismo. Les pediría que se acerquen con Eduardo Campo, con mucho gusto lo podemos plantear. De la misma manera, yo veo perfectamente viable que a través de la CONACETRA, que es la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarias del Trabajo, se pueda incorporar este tema también en la mesa. Y con mucho gusto transmitiré la solicitud de tener reuniones con la Fiscalía General de la República y el CIMIS de la CONACETRA, que no el nombre en este momento, para que las fiscalías estatales también tomen nota de los riesgos que tiene una implementación, digamos, o una interpretación no adecuada de las modificaciones a este artículo 21 de la Ley General de Trabajo. Entonces, con eso transmitirles un mensaje de tranquilidad, de diálogo, de apertura de la autoridad para poder explorar cuáles son las alternativas de cumplimiento que tenemos. Yo creo que viene un momento en el cual, con las modificaciones a la jornada laboral semanal, vamos a poder estar en la oportunidad de abrir y poner sobre la mesa una serie de modificaciones complementarias a la Ley Federal del Trabajo para que, derivado de esta modificación de las 40 horas, también se regule de una manera más adecuada el cumplimiento de la jornada laboral en trabajos atípicos, como es el caso de la seguridad privada, pero que no es el único, ¿no? Ya mencionamos un par aquí en esta mesa. Y pues nada, transmitirles de nueva cuenta un saludo de mi secretario, de doctor Alejandro Salafranca, y de nueva cuenta la apertura para poder tener esta mesa de diálogo, que estoy seguro podemos tener tan pronto como la próxima semana, si ustedes lo ven. Listo, ahí está. Muchas gracias. No sé si hay algunas participaciones breves. Como yo comenté al principio, justo lo que buscamos es una mesa de trabajo, porque me queda claro que en una reunión no podemos arreglar un problema de tal magnitud, legislativo, en fin. Pero pues sí tomamos en primer lugar esta propuesta de mesas de trabajo para poder pues llegar a algo lo más pronto posible y bueno, pues dar confianza a todas las empresas. Hoy prácticamente el 100% de las empresas tienen servicios de seguridad privada y pues es una preocupación, como bien lo mencionaba el doctor, desde nuestros usuarios, esa preocupación de que yo estoy incurriendo teniendo un problema legal igual que mi proveedor, entonces juntos vamos a terminar con un traje de rayitas. Entonces la verdad es que es una gran incertidumbre, pero bueno, muchísimas gracias por tu disposición, licenciado. Y bueno, ¿quieren hacer alguien alguna intervención? Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. No, dentro de mi parte. El año pasado estuve yo a través de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada en Aguascalientes, precisamente con el tema del INEGI, porque estábamos buscando tener una base confiable del número de trabajadores. Y entonces, platicando con el coordinador, me decía que era muy difícil porque las zonas como lo tienen tipificado ahora sí que los grados de personal, por ejemplo, a los de alarmas los tienen en infraestructura. Y yo diría, sí, porque se ponen alarmas, entonces están en infraestructura. Y entonces nunca vamos a tener el número exacto de cuántos guardias por ejemplo de seguridad privada hay, porque los tienen catalogados de acuerdo a algunas de las funciones que realiza, de acuerdo al modelo de negocio que se está presentando cuando se da de alta un trabajador. Y por el otro lado, el Seguro Social los tiene como veladores, que también al guardia se siente indignado de decir, yo soy un guardia, soy velador. Yo creo que también poder identificar a los elementos de seguridad privada dentro de la Secretaría de Trabajo con los grados, los nombres y la nomenclatura correcta, podría también darnos a nosotros hoy una cifra de cuántos hay registrados. Porque la Secretaría de Economía tiene cerca de 900,000, pero el Seguro Social tiene 500,000. Entonces, hay empresas que dan de alta al trabajador, hay residenciales que lo tienen con un uniforme de security, ¿no? Que no está ni al lado de alta de Seguro Social. Entonces, nos permitiría a nosotros, desde el ámbito de la estadística que queremos generar,
general y dar certeza a nuestros usuarios finales y a los clientes y cámaras, decirles, los guardias hay 500,000 en el Seguro Social y en el INEGI están 500,000, pero si los tienen todos en diferentes fases, nunca vamos a tener un número. Y ellos te decían que nunca se habían podido poner de acuerdo a la Secretaría de Trabajo del IMSS y el INEGI. Entonces, eso le dije, ¿y cómo le vamos a hacer? No más es que la Secretaría de Gobernación a lo mejor fuera el artífice de poder ubicar a todos en el mismo escenario para que entonces sí los podamos en el centro del universo de la seguridad privada, saber exactamente que tengan el mismo nombre, ¿no? Todos, y que podamos poderlos ubicar en el escenario. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Gracias, porque justamente platicábamos previo al panel del tema de la capacitación. Hoy tenemos que cumplir una capacitación municipal para un guardia de seguridad. Hoy tenemos que cumplir una capacitación estatal para el mismo guardia de seguridad en una academia de policía que tiene una perspectiva, decíamos claramente, policíaca. Hoy tenemos que cumplir con el DC5, que en contraste a lo que implica el conocer, que es la Secretaría de Educación, acá la Secretaría del Trabajo, no tiene un registro similar. Hoy usted en Consulcur puede ir al conocer y tener claro qué estándar de competencia le acredita esa competencia laboral. Y adicionalmente, el regulador federal y algunos reguladores estatales, pues reconocen el DC5, ¿verdad? Y no reconocen y lo señalan como optativo el conocer. Sin embargo, en la presidencia que hoy tiene don Daniel Espinosa del Comité de Gestión por Competencias, sí hemos hecho una labor muy interesante en profesionalizar. Voy a dar una estadística, por ejemplo, no solo al área de la seguridad privada, sino también al servicio público. Ejemplo, en temas de inteligencia para la atención de temas de orden criminal, se han capacitado a más de 450 servidores públicos. Y esto tiene un impacto en las fiscalías, tiene un impacto en las secretarías de seguridad pública, porque ellos pueden tener mejores herramientas de análisis, de entrevista, de investigación para la inteligencia criminal. Es hoy muy necesario. ¿Qué pedimos cuando visitamos al señor subsecretario Salafranca? Que nos ayudara a unificar, que de estos 5 que he mencionado, pues pudiésemos tener por lo menos uno. Y si se puede, pues ok, hagamos la, diría yo, homologación, que implica simple y sencillamente cuáles son las características que sí debe de cumplir la capacitación para un guardia de seguridad. Hablemos de intramuros, porque como lo ha dicho nuestra directora Enames, tenemos no solo guardias, hay analistas de riesgo, hay agentes de protección ejecutiva, hay analistas de ciberseguridad, hay analistas de inteligencia corporativa, hay monitoristas, hay ya ciencia de datos para la seguridad. Entonces, hay una serie de, diría, denominaciones que por necesidades de nuestros clientes hemos tenido que desarrollar. Y ello implica darnos un rostro profesional, institucional, en el marco de una estrecha coordinación de las autoridades del trabajo, de la Secretaría de Seguridad Pública con su regulador federal, de los estados con sus reguladores estatales y evidentemente no llegar al grado de, un ejemplo, León, Guanajuato, con un tema municipal en 46 municipios del estado, que se convierte en un tema recaudatorio, que se convierte en un tema que para las empresas pues trasladamos a nuestro cliente un costo que finalmente no estamos pagando, pero que además se complica por un proceso rotatorio. No hay una sola empresa aquí que no tenga un proceso de rotación de personal por debajo del 15% mensual. Y créanme, cada ejercicio de capacitación implica un coste. Por eso llamamos su atención, señor director, porque verdaderamente creemos que cuando el diálogo se establece, se comprenden mucho más los temas y se posibilita la solución. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario?
¿Hay alguna otra? Una vez. Muchas gracias. Y bueno, aquí un poco aterrizando a quienes somos los más afectados. Soy directora de seguridad para L'Oréal y a esta sesión me traje a Vania, que es de nuestra área de compras, porque la complejidad de explicar esto en una compañía es grande. Entonces quiero darles una idea. Nosotros, decías bien, o sea, hay un presupuesto de incrementos y entonces ¿por qué no decimos vamos a poner inflación 4%? Y nos enfrentamos a un incremento del salario mínimo del 12%. Entonces, explica eso, ¿no? Y ahora explica que vamos a tener un incremento del 150% del costo del servicio por una ley que ni siquiera sabemos explicar. O sea, ni siquiera sabemos explicar internamente a nuestros financieros cómo se construye, cuál es la aplicabilidad. Entonces, gracias por decirnos no va a haber inspecciones en este año, pero la verdad es que para una empresa que está regulada globalmente, esto dice, yo hago lo que dice la ley. Y entonces empezamos con el tema de tira y afloja de ¿qué puedo reducir? No puedo reducir porque estoy al mínimo, entonces no puedo reducir gente. Entonces, sí es urgente que podamos tener una claridad de la aplicabilidad de la ley. No puedo tener un CEO extranjero además, con un área legal que me dice, Dora, hay la posibilidad de que pueda terminar en la cárcel, y yo como le digo, sí o no, porque nadie me lo explica claramente, ¿verdad? O sea, una parte es el financiero haciendo el presupuesto que le digo, pues abróchate más o menos como 150 más lo que venga de salario mínimo, entonces abróchate como un 170. Pero pues preparemos a nuestro CEO por si nos llega una notificación a ver cómo lo vamos a sacar del problema. Entonces, por favor, lo que pedimos es urge tener claridad, porque esto sí impacta directamente en la atracción de inversión, directamente, y en la creación de empleo. México es privilegiado en la atracción de inversión, pero hay que tener la certeza y la garantía para que las compañías prefieran traer el dinero a México que llevárselo a otro país. Sí, yo tengo un comentario. Tengo algunos años en temas de... Bueno, he estado en seguridad privada desde hace algún tiempo, pero mi especialidad en seguridad es comunicación. Y en ese aspecto, afortunadamente el año pasado tuvimos contacto con empresas de otros países. Y uno de los comentarios que nos decía gente de Ecuador, entre comillas, es decir, ¿por qué las empresas de seguridad privada de México esclavizan a sus empleados? Oye, pero no es esclavizar, es que hay una ley como tal y se está apenas dilucidando. En ese aspecto, lamentablemente, tanto empresarias como empresarios hoy enfrentan grandes retos, no solamente en la parte de reglamentación, sino en la parte de impuestos, en la parte de personal, en la parte de rotación, en muchos aspectos que lamentablemente han deteriorado su reputación. La seguridad privada tiene una reputación bastante complicada. Y ahora con la sensación que puede dar que un empresario o un empresario pueda ser detenido por la trata de sus colaboradores, todavía agrava la situación. ¿Cómo la Secretaría, cómo la autoridad puede ayudar para que se divulgue este proceso? Es decir, que estamos trabajando para corregir lo que nosotros percibimos como empresarios que no es lo más adecuado, pero que además el contratante lo sepa. Porque al final también la seguridad privada enfrenta un tema de negociar por precio. Porque el cliente final, no todos están educados, no todos conocen lo que implica una empresa, un servicio, el personal, la rotación, nóminas, etcétera, etcétera, y quieren pagar menos cada vez. ¿Cómo hacemos evidente, y me refiero específicamente, cómo hacemos una divulgación adecuada de que el sector no es un sector que esclavice a sus colaboradores, que sí está trabajando para corregir, para atenuar o para buscar las mejores condiciones tanto para los colaboradores como para las empresas, y que el círculo se convierta en virtuoso, porque hoy no es precisamente eso. Hay muchos retos, muchas complicaciones y cada vez hay menos incentivos para que una persona diga, quiero emprender, voy a ser empresario de seguridad privada. No es precisamente la mejor opción. Y no es precisamente la opción que tenga mejores alternativas, mejores incentivos y mejores beneficios. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Licenciado, gracias por darme el uso de la palabra. Número uno, aterrizando o llevando al suelo, como se expresó el licenciado Espinosa, de lo que se está sucediendo en el medio y a la propuesta que hizo el representante de la Secretaría de Trabajo, me parece muy bien que abiertamente nos digan que las inspecciones de condiciones de trabajo, de las tres que hay, la de condiciones de trabajo, que es en donde entran las jornadas laborales, no se van a llevar a cabo este año. Pero ahí yo hago el planteamiento, entiendo que van a haber mesas en donde considero que debe de precisarse muy bien qué tipo de visita. Tenemos claro que las visitas son ordinarias y son visitas extraordinarias. Las visitas ordinarias, en la forma en que usted se expresó, yo entiendo que esas no pasarán en un año. Sin embargo, las visitas extraordinarias que derivan de una queja del trabajador, que esa queja puede ser directa o puede ser anónima, hasta donde yo entiendo y por experiencia, esas no las detienen. Una visita extraordinaria derivada de una queja es inmediata. Entonces, ahí tenemos un punto para llevarlo a cabo en las pláticas que se entiende se van a llevar a cabo en las mesas. Otro tema, digo del mismo, pero que me parece relevante, es, y tengo yo una sentencia laboral en donde el juez, una vez, repito, que dicta la sentencia, advierte que hay violación a las jornadas laborales y le da vista al Ministerio Público. Entonces, ese es otro tema, digo, repito, respetable la propuesta, licenciado, de ustedes. Sin embargo, hay otros dos mecanismos como los que he expresado, por lo cual se puede mover la autoridad. Siguiente punto, ya no sería para una mesa de trabajo con la Secretaría, pero sí recomiendo para las mesas de ASUME, de la MES, en el caso que planteó nuestro abogado penalista, estamos hablando de un delito, como bien usted lo expresó, de alto impacto. Estamos hablando, y usted dio la definición bastante clara, de que es un delito doloso, es decir, es un delito que se comete por parte del activo con toda la intención de hacerle daño al trabajador. Entonces, el planteamiento que solo dejaría, para no entrar en temas, porque no es el momento, sí sería relevante ver de qué forma se puede eliminar el elemento del dolo de este delito. Porque además estamos hablando de que este delito en cualquier momento, todas las empresas, o bueno, los representantes legales de las empresas, pueden ser sujetos activos de este delito. Y si esperamos, digo con todo respeto, a las mesas de diálogo y hacia dónde van a llegar, con los ejemplos que acabo de poner, hay posibilidades de que estén en riesgo los empresarios. Y por último, también, utilizando palabras del doctor López Buitrón, también buscando sensibilizarse, por un lado, la parte de empresas, como él bien lo planteó. Yo soy secretario general de un sindicato de seguridad privada. Entonces, yo lo que pediría también, habrá que sensibilizarse en el tema de los trabajadores. Las empresas de seguridad privada viven gracias al trabajo de 24 por 24 por ese nivel de los trabajadores. Entonces, pues sí es relevante cuando tratan ustedes la rotación, que es el principal problema de la seguridad privada. Sí me gustaría dejar claro que creo que lo tienen, pero sí precisar por mi participación que la rotación es un problema grave, por supuesto, pero es derivado de una mala relación del patrón con el trabajador. ¿Sí? O sea, hay que verlo de esa forma, porque cuando veo o advierto que hablan de rotación, como que nada más ven el problema de la empresa, pero no es un problema grave hacia la clase trabajadora. Entonces yo los invito en esas mesas que van a tener, pues que también vean no solo la parte empresarial, sino que entren al detalle del tema de los trabajadores. Y por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Muchas preguntas. Poniendo un examen en mi memoria, voy a intentar ir de atrás para adelante en caso de que tenga alguna duda. Me voy a atrever a formularles ahí la pregunta para ver si entendí bien. En primer lugar, respecto a las inspecciones, efectivamente tenemos inspecciones ordinarias y extraordinarias.
Para quienes no sepan, las extraordinarias provienen de alguna denuncia de un trabajador o pueden ser anónimas, inclusive del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a esas estamos obligados por ley a acudir, ¿no? Y estamos obligados por ley a acudir por una razón muy sencilla. A veces se tratan de accidentes en el cual ocurre una muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir sí o sí, pero con mucho gusto. Yo creo que ese es un tema que podemos tratar también en las mesas de trabajo. ¿Cuál va a ser el criterio que se va a utilizar en las inspecciones extraordinarias, en su caso, que tengan temas tocantes en condiciones generales de trabajo a jornada laboral, ¿no? También me parece muy adecuado la perspectiva de los trabajadores en la implementación de la reforma y la jornada laboral. Creo que es relevante también considerar el punto de vista de los trabajadores respecto de cuál va a ser el marco normativo en dado caso que se va a plantear para este sector específico, ¿no? Cuáles son las jornadas, el descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas gracias por ese comentario. Por ahí atrás habla de L'Oréal respecto de la dificultad de explicar la reforma. Nos queda claro que es una reforma compleja, sobre todo porque toca a distintos puntos. No solo es la ley general que trata, sino era la ley federal del trabajo y luego el trabajo especial en su caso, y luego la autoridad local o federal y las implicaciones que puede tener eso, que se suma además a la próxima reforma en materia de reducción de la jornada laboral. Entonces yo creo que hay un área de oportunidad enorme para poder dialogar con el sector y que podamos encontrar un mecanismo en el cual la reforma esté muy alineada y que no haya cabos sueltos, ¿no? Y eso facilite la explicación de la misma, tanto hacia afuera como hacia los superiores al interior de una empresa, sobre todo transnacional, como es el caso de la que usted representa. Y eso me lleva a la pregunta que hicieron aquí abajo respecto de la posibilidad de divulgar estas mesas de diálogo. Nosotros en la Secretaría de Trabajo siempre buscamos tener el mejor de los diálogos, y a veces hemos encontrado que la divulgación de las mesas de diálogo resulta contraproducente, ¿no? Perfectamente, ¿no? Encabezado la Secretaría del Trabajo negociando la aplicación de la Ley General del Trabajo. Y este tipo de encabezados maliciosos que pierden completamente el contexto de qué es lo que estamos haciendo, en lugar de ayudarnos, nos perjudica. En ese sentido, me gustaría pedirles su confianza en las mesas de diálogos que vamos a tener con los representantes de la industria. Estoy seguro que vamos a llegar a buenos acuerdos, y en ese sentido también les pido que nos apoyen coordinándonos para que cualquier información que salga sea una información institucional, ¿sí? Que vaya por las cámaras industriales, que vaya por su cámara, que vaya por Concamín, porque de otra manera sí nos ha pasado, no una ni dos, sino varias veces, que un ejercicio bien intencionado de comunicación hacia el exterior puede tener un resultado contrario al que estamos buscando, yo creo que todos los que estamos aquí lo vemos. Desconozco el caso de Ecuador, pero fíjense que en Ecuador hace algunos años pusieron como un delito penal, un tipo penal de no dar de alta a sus trabajadores en la seguridad social, y como resultado de eso subieron su formalidad al 70% y seguramente llenaron sus cárceles de personas que no la debían ni la tenían. Entonces, no sé si es un buen ejemplo a tomar el caso ecuatoriano. Luego hablábamos por acá en el caso de la capacitación. Yo creo que hay un área de oportunidad ahí, por supuesto es un tema yo creo que podemos subir a la mesa de diálogo. La infinidad de número de capacitaciones. Me parece que en general el sistema de capacitación y el CIRSE, que es un instrumento muy bueno, muy novedoso, tiene áreas de oportunidad y que seguramente podríamos tener mejores capacitaciones. Me parece que las capacitaciones conocer son mucho más robustas que las que tenemos en el sistema de la capacitación de la Secretaría de Trabajo, y me parece que pudiera haber ahí un área de oportunidad también para vincular y reducir burocráticamente, por lo menos en lo tocante a la Secretaría de Trabajo, ¿no? Por lo menos sí se ya tiene esa exactamente, competencia. así es. Entonces, con mucho gusto es un tema que podemos subir a la mesa. Finalmente, por acá hablábamos, ese es un punto, el punto de el reglamento de clasificación del IMSS y el 5 de la Secretaría de Economía y la ENOE, que la verdad es que es una discusión bizantina. Yo he estado en un par de discusiones en las cuales hablamos sobre si la clasificación que tenemos en el Instituto Mexicano de Seguro Social es acorde con el 5 y las clasificaciones de Norteamérica, por ejemplo. Y yo creo que podríamos elevar este tema en particular a la consideración de la Dirección General de Investigación y Estadística del Trabajo, que es la Dirección General de la Secretaría del Trabajo, que preside el Comité Técnico Especializado en el cual se desarrolla la ENOE, ¿no? Que me parece que pudiera ser una vía en la cual lo pudiéramos orientar. La ENOE es un instrumento que
hace algunos años, con la modificación a la Ley General de Información y Estadística, se elevó a, me parece que la definición es encuesta de interés nacional. Entonces, las implicaciones que eso tiene es que prácticamente no se puede mover, porque lo que buscamos es que sea comparable. Esto es a lo largo del tiempo. Si estamos moviendo las preguntas, pues deja de ser comparable. Pero yo creo que podemos perfectamente plantearlo para ver cuál es la alternativa y que nuestro colega, el maestro Roberto Guerra, que es el director general de esa área, nos pudiera plantear cuál es la alternativa. Y también creo que es un tema que pudiéramos poner a consideración de esta mesa de diálogo que vamos a tener. Me parece que ha abordado todos los puntos, no sé si hay alguno que me faltó. Sí, tocamos un poquito de todo. Y bueno, Armando y todos, muchísimas gracias por escucharme. Por supuesto, en una cuenta me llevo una postura muy clara de la industria sobre este tema en particular que nos aqueja. No son el único sector que ha expresado su preocupación respecto a las modificaciones a la Ley General de Trata y su impacto en la jornada laboral, pero estoy seguro que vamos a encontrar una alternativa de nueva cuenta. Desconozco en otras dependencias, pero en la Secretaría de Trabajo siempre, en estos 7 años por lo menos que yo he estado en la Dirección General y en la Secretaría de Trabajo, todo ha sido a través del diálogo, a través de un diálogo social franco, sí, honesto. Podemos no estar de acuerdo a veces, pero eso no quiere decir que no nos escuchemos y que ajustemos lo que sea necesario y lo que sea posible ajustar. Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo, por la franqueza también en el diálogo que hemos tenido en esta sesión. Somos francos. Del Liceo Peñiñuri, y ya con esto cerraríamos. Gracias. Digo, al menos que tenga el panel alguno. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Omar, de verdad. Sabemos que la Secretaría de Trabajo, y lo digo con toda la sinceridad y certeza, no estaba enterado de esta reforma ni las consecuencias que en su caso iba a ser, pero bueno, ya son copartícipes de esta situación y agradecemos el apoyo. Ahora, respecto a L'Oréal y a todas y cada una de las empresas, tanto de seguridad y los usuarios finales, cuenten con todo mi apoyo. A ver, estamos hablando de lo duro, de lo que realmente dice la ley, de lo que vincula con la Ley Federal del Trabajo, de lo que vincula en lo penal, de lo que vincula en demandas laborales, pero lo que se tiene que hacer es una capacitación constante dentro de las empresas, con los abogados laboralistas, con los abogados penalistas, y estoy convencido de que esto no va a ser fácil de que se judicialice en una cartera, o sea, totalmente. Sin embargo, no quiero decirlo para que se relaje el tema de aportación y de intervención de la Secretaría de Trabajo, ni mucho menos de la Fiscalía, porque eventualmente, como un ejemplo muy claro es que si ya hay una sentencia y ya está en las horas extras, pues bueno, le va a dar vista al Ministerio Público y oficiosamente se va a intervenir. Entonces, deben de reunirse muchos elementos del tipo penal para que se pueda clasificar, tipificar correctamente este delito, y con una buena asesoría, con una buena defensa en materia penal en coordinación con lo laboral, jamás va a llegar a una judicialización, ni mucho menos a una prisión preventiva oficiosa. Eso debe ser muy claro, pero siempre y cuando tengamos nuestros criminal compliance al día y capacitación constante, ¿no? Nada más para que estén tranquilos, no quiere decir que va a pasar, pero es algo que hay que atender, y afortunadamente tenemos el apoyo de la Secretaría del Trabajo para que eventualmente sean también llamados en la carpeta de investigación y ellos mismos puedan distinguir por qué sí, por qué no puede implicar en este rubro tan extremo de explotación laboral en la Ley General de Trata de Personas. Por lo mismo, por ser de alto impacto y por tener prisión preventiva oficiosa, se debería de desincorporar. Pero bueno, eso nada más lo que quería decir, y que obviamente bajo el liderazgo de Armando, que siempre hemos estado en las juntas de consejo, ha sido ayudar y apoyar a los socios y a los, obviamente, como decía, empresas que tienen ya estos contratos con las empresas de seguridad privada, revisarlos y modificarlos en su caso. Es todo, muchísimas gracias. Gracias.